Le damos la bienvenida y gracias por este podcast al doctor Óscar Manuel Soto Velázquez, experto en investigación penal. Hablaremos del sistema de justicia penal acusatorio. Nuestro invitado es especialista en ingeniería en sistemas computarizados e informática. También estuvo como paramédico nivel avanzado, técnico superior universitario en investigación policial. Es licenciado en Derecho, titulado con mención honorífica y también Ciencia Política Penal. En el ámbito profesional es asesor y capacitador de distintas dependencias del gobierno federal. Además, ha sido profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y realiza investigaciones sobre temas policiales. Muchísimas gracias. Bienvenido a este podcast y bienvenido, por supuesto, a Metropolitano Hidalgo. Bueno, en esta parte tenemos que entender que ahorita la reforma ya en el sistema penal acusatorio pues ya está cumpliendo 13, 15 años, ahorita no recuerdo exactamente los números en matemáticas, pero bueno, ya tiene más de una década que vino esta reforma. Justamente la reforma lo que estaba buscando era impulsar las capacidades de investigación para generar prueba. Cuando nosotros estamos hablando de esta capacidad de investigar es relevante porque estamos acreditando si un hecho existe o no existe. Y este es el primer tema de debate que encontramos en términos de investigación. De ninguna manera la reforma, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, busca meter a la gente a la cárcel. Tiene objetivos muy claros establecidos en el artículo segundo, justamente del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla del objeto del código. Y en el ámbito de la investigación, una de las partes relevantes que establece el objeto es esclarecer los hechos. Y cuando uno busca esclarecer los hechos, pues justamente busca en demostrar la inocencia o la culpabilidad de alguien, si el hecho es criminal o delictivo o si no lo es. Eh, las instituciones han invertido mucho en capacitación, es una realidad, pero creo que la capacitación no ha estado bien enfocada. Digamos, hay gente que se capacita y el propio sistema se encarga de sacarlos y ahora son litigantes en contra de las fiscalías. Y de verdad, hasta con muy buenos recursos y con muy buenas capacidades. Entonces, el detalle no creo que sea tanto una cuestión de una mala capacitación, sino más bien que se debe de enfocar la capacitación, porque también hoy en día hay servidores públicos que en el ámbito de la capacitación se han preparado, hay maestros, hay doctores en el servicio público con diversas licenciaturas, maestrías, doctorados, pero el detalle es que se necesita gente que sepa ser servidor público en el ámbito del perfil que tiene. En algunos intercambios o debates con servidores públicos, luego me dicen, es que yo también soy abogado. Le digo, sí, pero en este momento tú tienes la calidad de servidor público como perito. Entonces yo no necesito que me digas si conoces o no el derecho, quiero que hagas bien tu trabajo como perito en crimen o como policía, ¿no? Porque también ahora hay abogados que son policías y maestros y doctores, pero le digo, necesito que seas buen policía, ¿no? Buen abogado o buen ingeniero, porque estás contratado como policía. Entonces, enfocar mucho las funciones y demostrarles que la investigación tiene una relevancia en todo lo que se está haciendo dentro del sistema penal acusatorio. Tristemente, aunque este era el objetivo, si nosotros lo analizamos en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fiscalías locales, vemos que lo que más siguen haciendo las instituciones es detener en flagrancia. Más del 90% de los casos son detenciones en flagrancia y esto deja fuera la investigación. Y a veces esos casos de detenciones en flagrancia pues terminan, no en la mayoría, pero sí, así como se ha demostrado en investigaciones privadas, terminan siendo generación de fabricación y simulación de pruebas, que esto no ayuda en nada al sistema y perjudica a la sociedad. No sé si sea solamente mi percepción, pero las personas que no sabemos tanto de leyes, a la vista de varias notas, a lo mejor periodísticas o televisión, prensa y demás, nos quedamos con una percepción muy corta de lo que es la aplicación de la ley. En este sentido, a veces pareciera ser que es muy fácil acusar a alguien y después de quién sabe cuántos años de estar encarcelado y demás, entonces te muestro las pruebas, si sí o si no, y eso deja un muy mal sabor de boca de quienes aplican la ley. En este caso existe igual una desconfianza desde el momento en el que te pueden mencionar que eres culpable de algo que no, a lo mejor no lo eres. Y si lo eres, bueno, pues vas a tener obviamente que
que pues resarcir el daño, o también se queda un poco de vicio en eso pues voy a pagar y ya con dinero ya la hice y yo voy a quedar libre. O sea, hay cosas muy ambiguas que a lo mejor a las personas que no estamos enroladas en la ley nos queda como un vacío muy fuerte. ¿Cuál es su opinión al respecto acerca de cómo se ha socializado este sistema de justicia penal acusatorio en la sociedad, que queda como que muy revuelto, muy suelto? Sí, aquí entramos a muchos temas de interés que de verdad yo creo que darán para pláticas posteriores. Primeramente, el sistema que efectivamente lleva 15 años de la reforma que fue en el 2008, justamente buscaba esto, generar prueba. ¿Para qué? Para quitar un sistema que era la averiguación previa, donde antes el puro señalamiento y el reconocimiento te hacían culpable y con sentencias condenatorias. Entonces se buscó cambiar eso para que ya no nada más fuera el dicho de una persona o el señalamiento de una persona, porque a veces uno puede señalar a una persona por desconocimiento, por rencor, por desidia, por lo que sea, ¿no? O por intereses hasta personales o colectivos, y señalaban a una persona y eso terminaba en sentencia. Entonces el sistema buscó y decir, vamos a buscar la generación de prueba, la carga probatoria a través de investigación, para que ya no nada más sea el dicho, sino también tenga que ser la prueba. En ese tema, en materia de tesis y jurisprudencia, se ha dicho que la testimonial no es prueba suficiente, sino va robustecida de otros elementos, otros medios de convicción. Esto se refiere a, no importa que me lo diga una persona, tiene que haber manera de probarlo o acreditar lo que él diga, lo que él esté diciendo. Y entonces, desafortunadamente, en este transcurso al día de hoy, 2023, el sistema se ha visto mermado por esas viejas prácticas, donde lamentablemente hoy en día vemos que las vinculaciones es muy común, difícilmente sale. Y entonces la gente, pues en un tema de un impacto social, dicen es que los detienen y terminan en la cárcel. Pero eso no quiere decir que en verdad estén esclareciendo el hecho o que se esté procurando justicia. Eso puede llevar a una cuestión nada más de trámite para cumplir y decir, mira, ahí está encerrado. Pero ahora viene su proceso de demostrar su libertad y tiene que demostrar su libertad o su inocencia estando encerrado. Y entonces es más difícil recuperar o reunir las pruebas o obtener actos de investigación que le puedan ayudar. Entonces, en esta parte, hoy en día, tristemente se dice que las vinculaciones en el sistema penal acusatorio se volvieron como un vaso de agua, no se le niegan a nadie. Es cierto que sigue habiendo casos donde no hay no vinculación, y eso es bueno para el sistema, porque también es una manera de impartir justicia, pero se hace en la minoría de casos. Y en algunos casos donde se ha podido demostrar la no vinculación, se han vuelto mini juicios. Entonces, sí estamos como una sociedad, como un grupo integral, estamos quedando a deber en el sistema penal acusatorio, pero no nada más por responsabilidad de los servidores públicos, también como responsabilidad de la ciudadanía, porque no nos hemos involucrado en términos de esos derechos y obligaciones, que si bien es cierto, no tenemos la obligación de saber de derecho, pero sí tenemos que conocer nuestros derechos para saber qué es lo legal, qué es ilegal, hasta dónde pueden llegar las cosas, en qué me beneficia o en qué me perjudica, porque a veces una mala asesoría por el hecho de no caer en una prisión te puede llevar al reconocimiento de tu culpabilidad para salir libre, pero ya con antecedentes. Y a lo mejor incluso socialmente estigmatizado como que fue culpable y lo reconoció, aunque no haya sido cierto, sino nada más fue para acelerar todo. Y luego cuando estamos en la parte ya de un sistema penal acusatorio, también implica responsabilidad por parte de los abogados litigantes, que a veces no conocen todo el derecho o no se meten de lleno al estudio de ello, y por eso permiten que se cometan arbitrariedades por parte de los servidores públicos, porque no hay nadie que los regule o nadie que les diga, oye, eso que estás haciendo es incorrecto o no procede. Entonces también los abogados litigantes que no se involucran en esto son parte del problema, así como la sociedad y los propios servidores públicos. Creo que el sistema penal acusatorio no termina de perder su esencia de generar carga probatoria, pero cada vez se ve menos probado, y entonces estamos regresando a esa situación de, pues tú mete todo a la cárcel, vincula todo y ya que el tiempo diga, pero eso le puede cambiar para bien o para mal la vida a una persona, radicalmente.
Cuando he tenido la oportunidad de platicar con alumnos de derecho, con servidores públicos, con litigantes, les digo, no es el hecho de, pues ya está en la cárcel. Puedes estar dejando a una persona sin mamá, a una familia sin mamá, sin papá, sin hijos, sin hermanos, y que puedan ejercer sus profesiones o incluso que puedan seguir llevando su vida en libertad. Entonces, en esa parte yo creo que estamos todavía a 15 años de la reforma, en un buen momento para empezar a regresar a esa base, que era generar prueba, para ya no decir nada más es el dicho de Juan, el dicho de Pedro, el dicho de María, y por eso que una persona inocente o incluso culpable esté en la cárcel. Se requieren de pruebas. Cuando uno en una investigación y en un sistema de justicia que busca ser transparente aporta esas pruebas pueden servir para demostrar la inocencia o la culpabilidad. Y esas pruebas te pueden llegar a tomar la decisión de decir, hicieron bien su trabajo, se equivocaron, no tienen la razón o sí la tienen, pero con pruebas, porque si no terminamos en dichos y podríamos estar viendo gente libre que a pesar de demostrar su libertad, digamos que es por cuestiones de corrupción, por malas prácticas, por negligencias. A veces la gente como sociedad estamos y queremos ver un castigo, pero a veces ese castigo ni siquiera es correcto en términos de las pruebas, o a veces creemos que estamos juzgando a una persona cuando no era, y las pruebas son lo que te va a permitir incluso cambiar de opinión. Una de las preguntas que traía yo en mente desde hace mucho tiempo es qué tan difícil o difícil o fácil le permiten a un investigador particular, ajá, aceptar sus pruebas, aceptar que el sistema, podría decirlo de esta manera, no está actuando de manera correcta. Digo, si de manera personal a nadie le gusta que le digas que estás equivocado, mucho menos a un sistema que le digas que lo que tú estás mostrando no es conforme a derecho o no es exactamente lo que lleva a comprobar si una persona es inocente o culpable. Ajá. Para un investigador privado, ese es un tema, considero yo, muy fuerte, pero mejor dímelo tú, de viva voz, si estoy equivocada en esta percepción. De entrada, la parte de la figura del investigador privado en México dentro del sistema penal acusatorio, debemos de establecer que es una figura legal y constitucionalmente reconocida en el ámbito del ofrecimiento y aportación de pruebas por parte de la víctima o por parte del imputado. Y a veces incluso las propias fiscalías se pueden allegar de otras personas que sean asesores técnicos porque conocen o saben más de X o Y o de determinado tema. A mí me ha tocado ser asesor técnico de las fiscalías, por ejemplo, en materia de desaparición, en materia de homicidio, en materia de lavado de dinero. Entonces, coadyuvamos con la fiscalía para esclarecer esas partes que ellos a veces no entienden cómo operar por cuestiones de desconocimiento, por falta de recursos, porque ni siquiera conocían el tema o a veces porque viene por temas de buenas prácticas internacionales. Entonces, la figura se permite y entonces entramos a ese concepto del servidor público y ahora que es el policía que investiga o el investigador privado, que de dónde sale esta figura legalmente en el ámbito constitucional, en el ofrecimiento de pruebas por parte de la víctima o del imputado. Es un derecho de ellos y la manera de llegarse a esas pruebas es a través de un investigador privado. El investigador privado como tal, en mi caso, no es nada más que me haya puesto el nombre. Yo tengo una cédula profesional que me acredita como técnico superior universitario en investigación policial y tengo una maestría en investigación criminal. Entonces, legalmente tengo una cédula como un médico, como un arquitecto, como un médico, como un odontólogo. O sea, tengo una cédula profesional que me permite hacer eso. Entonces, de repente, cuando yo tengo que acreditarme como tal y llego ante las instituciones, de repente, pues la verdad es que no saben ni cómo tratarme, ni o sea, tú qué eres, ¿no? Y ha habido gente que me dice, bueno, ¿y a ti qué te acredita? Y lo he visto, o sea, en un ámbito no de pleito, pero sí de retroalimentación con los ministerios públicos, con los policías o con los peritos, porque hago ese trabajo con ellos, apoyándolos de su lado o en contra de ellos, ¿no? Dependiendo qué es la parte que tenga que trabajar. Y no tiene que ver con una cuestión de fabricar pruebas, sino de encontrar pruebas y aportar pruebas, porque si lo hiciéramos en el sentido contrario, pues también se está incurriendo en un delito.
Entonces, el detalle es que cuando llego con ellos y me preguntan que quién me faculta, le digo el mismo que te faculta a ti, porque tienes una cédula y yo también tengo una cédula, entonces tengo el derecho a ejercer una profesión en términos constitucionales, legal, honesta, entonces tengo toda esa parte de trabajar. Entonces, una vez subsanada esa parte de demostrar que es una cuestión legal y que tengo derecho a hacerlo, entramos a la parte donde tú bien lo decías. Yo generalmente, dependiendo quién me contrate, pues tengo que jugar un papel o un rol. Y muchas veces me contrata la víctima o me contrata el imputado. Y entonces tengo que jugar un rol de en contra de la fiscalía. Y entonces no les gusta. Y no les gusta porque muchas veces si voy por la víctima, es decirles que ellos no están haciendo su trabajo de manera correcta o que hay cosas que no están siendo correctas o a veces incluso hasta para supervisar el trabajo de ellos en el ámbito de la investigación. Entonces no les gusta, ¿no? Es como una figura que supervisa al trabajo que ellos hacen, aunque no es mi trabajo, pero sí tengo que revisarlo porque fue la razón por la cual me ofrecieron o por la cual me contrataron. Y no es determinar únicamente los errores, sino también ver los aciertos o perfeccionar las líneas de investigación. No nos gusta, ¿no? Es como tener ahí a una persona que te está supervisando. Entonces, por eso trato muchas veces siempre de acercarme con ellos y explicarles cuál es la razón. Y si la razón es porque estoy defendiendo a un imputado, no es nada más para buscar los errores de ellos, sino para ver qué es lo que hicieron bien o qué es lo que hicieron mal y encontrar fortalezas y debilidades en la defensa del caso alterna, es decir, para el imputado. Y entonces muchas veces pues sí tenemos que trabajar con la cuestión de qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué dejaron de hacer, qué pudieron haber hecho, qué no hicieron. Pero todo eso en las mismas reglas del juego que ellos tienen, que es la ley, en este caso la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque podríamos llegar a protocolos nacionales, internacionales, leyes especiales. Entonces trabajamos en el mismo ámbito de acción, pero desde diferentes posturas. Y a veces incluso me ha tocado que cuando voy por el ámbito de la víctima, a veces hasta hago yo el trabajo y ellos lo incorporan. Pero pues sí es un tema difícil porque no está muy explotado, porque además no se ha visto su utilidad y su pertinencia, porque quienes deberían de saber investigar desde el inicio o hacer las cosas de manera correcta son justamente esas personas que tienen la obligación de hacerlo. No quiere decir que yo también siempre haga bien mi trabajo mal, también me puedo equivocar, pero al final del día hay un eje rector y tenemos que regularnos en ello, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema nuevo, interesante, y aquí estamos. De hecho, aquí específicamente en Hidalgo me ha tocado llevar un par de asuntos como investigador privado y por eso es que hoy me invitaron justamente a tener unas pláticas con fiscales, con litigantes, con alumnos de derecho, pues porque ellos me ubican como una figura justamente de innovación en esa postura aquí, porque cuando me tocó llevar el primer juicio y participar como investigador privado ya hace aproximadamente 6 años aquí en el estado, me veían como un bicho raro. Bueno, yo creo que este parteaguas que has realizado eh, definitivamente abre el camino para otros tantos que también tienen la convicción de estar en la investigación. Yo recuerdo que hace unos 5 o 6 años más o menos tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que estaba muy enfocada en la criminalística cuando todo el mundo quería estudiar criminalística, pero nadie sabía qué onda con esto, qué hacer con ello. Y él era un gran investigador, pero no nada más eso, estaba creando sus propias fórmulas, ajá, para saber, por ejemplo, la descomposición de un cuerpo, cuánto había sido, si era hombre o mujer, o sea, infinidad de cosas que nos explicaba en su momento y que nosotros decíamos, eso nomás lo hemos visto en el cine, en las películas, en las series, ¿no? Y con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que cada día hay más personas que impulsan a otras, que son esa persona que a lo mejor resiste con el paso del tiempo, a lo mejor la crítica, el ser juzgado, el decirle estás loco, por ahí no es el camino, y terminas siendo una persona que abre el camino y hay otros que se inspiran. Y te lo comento porque, por ejemplo, mi hija tiene 9 años y desde hace 2 años atrás ella dice yo quiero ser investigadora. Entonces yo decía yo, ay, qué loco, ¿no? Pero ella está firme y segura de que eso es lo que ella quiere ser. Entonces ya van con un chip diferente y ya se van atreviendo a formar en su cabeza nuevas carreras,
pero para eso necesitaban alguien que enseñara el camino, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haberme permitido hacerte esta entrevista, muy corta, va a ser un audio bastante, yo creo que rico para aquella persona que le escuche, teniendo la abogacía o no. Y yo espero que tú puedas ser parte de Metropolitano Hidalgo, en donde la verdad estamos haciendo un reconocimiento muy especial a todas aquellas personas que abren brecha, pero que también se especializan y tienen algo que aportar al mundo desde una perspectiva diferente. Entonces, me es muy grato que estés conmigo, que me des esta entrevista y espero que no sea la última. Yo también espero que no sea la última. De verdad, y qué bueno. Cuando yo empecé justamente en la investigación criminal como investigador privado, pues no existía esto, ¿no? A mí me tocó ser investigador penal privado en el primer caso en sistema penal acusatorio en el 2008 en Guajuapan de León, Oaxaca, justamente con personas que vieron esta visión y pues hoy en día es una realidad. Eh, Sirve para buscar muchas cosas. Una de las razones por las cuales me dedico a la investigación, independientemente de las demás carreras que he tenido para estudiar, es porque he visto que es una manera de poder ayudar a la gente, ¿no? A veces nos volvemos en las personas que obtienen la información, el conocimiento o hablan por otros que no pueden hacerlo y sobre todo en el ámbito criminal cuando están encerrados y pues yo soy la persona que puede buscar las pruebas y aportarlas estando fuera. Y pues lo único que les diría es, yo de primer carrera soy ingeniero en sistemas, de segunda carrera fui paramédico, de tercer carrera justamente pues llegué a una cuestión de técnico superior universitario, luego estudié la licenciatura en la carrera como investigador policial, luego hice la carrera de Derecho y todo esto, pero porque siempre supe que quería estar ayudando a la gente en el ámbito de la investigación. Entonces, pues en este consejo, si tu hija está tan chiquita y lo quiere hacer, créeme que lo va a lograr y lo va a poder hacer, porque no debemos de dejar de soñar, siempre hay que ver esas cosas. Yo también me considero en el ámbito de mi trabajo muy bueno, pero porque tuve gente que me inspiró a ser muy bueno, gente que me supo orientar en su momento. Cuando yo entré a la policía fue hace muchos años, yo fui, como te decía, servidor público y conocí gente que me enseñó a investigar y después supe que tenía que replicarlo, ayudarlo. Llegó un momento donde la vida me llevó fuera de las instituciones públicas y ahora lo sigo haciendo en el ámbito privado. Entonces encontré una brecha, una oportunidad y ojalá que haya más gente que se sume a esto, siempre queriéndolo hacer de manera correcta, porque eso es lo que necesitamos, gente que aporte, gente que sume. Y pues si podemos ayudar en algo, va a ser un gusto y pues ojalá no sea la única vez que nos veamos y sobre todo que no sea la última entrevista que estemos dando por aquí. No, pues yo espero que sean muchos más y créeme que la mayoría de las que hemos entrevistado en Metropolitano o en historias que inspiran, todos iban primero por una profesión muy distinta y terminaron con una vocación súper, súper distinta a la que tenían en mente. La vida los ha llevado por grandes transformaciones hasta